Bueno, entonces terminaremos hoy con el tema de respiratorio. Entonces, cuando hablamos de una bronconeumonía, anatómicamente nos ubicamos en la parte cráneo-ventral, ¿no? Ya han visto ustedes que anatomía, eso quiere decir adelante y hacia abajo, ¿no? Entonces, si nos vamos a ubicar dentro de lo que es el pulmón, estaríamos hablando de los lóbulos apicales, esos están adelante, y hacia abajo está el lóbulo intermedio. Estos lóbulos principalmente son blanco de todo lo que es micoplasmas, ¿no? Es muy común encontrar una micoplasmosis a ese nivel por las propias características que tienen los alveólogos, perdón, los lóbulos. Entonces, cada uno de los lóbulos tiene diferentes características, tanto de humedad, hay un ligero cambio inclusive del pH, de la oxigenación que tienen los lóbulos, entonces hay bacterias que por esas características culturales que ellas tienen, en qué medio se cultivan, tienen predilección por alguno de estos lóbulos, y los micoplasmas principalmente tienen predilección por los lóbulos apicales y por el lóbulo intermedio. Es muy clásico. Si ustedes se acuerdan, en la anterior clase vimos unos pulmones con atelectasia en los lóbulos apicales y en el resto de los lóbulos con enfisema. Esos pulmones son muy clásicos y hoy vamos a ver algunos otros, ¿sí? Por las características de el sistema de manejo que hacemos en la producción de cerdos o en la producción de pollos o igual en la cría de terneros, ¿tá? Estamos, no se olviden, en ambientes húmedos, estamos en ambientes cálidos, pero también nosotros hablamos de cierto hacinamiento que existen en estos sistemas de producción. Entonces el contacto entre animal y animal hace que la vía erógena sea la principal vía de contagio entre estos animales, ¿tá? En menor escala también puede haber un contagio a través de la vía hematógena, pero la erógena reviste mayor importancia en estas especies de las cuales estamos hablando. La injuria inicial se da en la unión bronquioalveolar. Vemos algunos exudados dentro de la luz. Ahí hemos dicho que cuando estamos haciendo alguna necropsia, es importante que hagamos esos cortes, el un pulmón cortar longitudinalmente y el otro de forma transversal. Después vamos a hacer una clase de necropsias para que ustedes vuelvan a recordar cómo se hace una necropsia. Entonces eso es importante, hacer esos cortes y ejercer cierta presión dentro, o sea, en los pulmones para ver qué exudados existen a nivel de los bronquios. Ya con esos exudados, ahora vamos a ver también, podemos encontrar algún tipo de larvas de algunos parásitos o algunos otros estadios de los parásitos que en esa migración hemopulmonar pasan por los pulmones, pueden causarnos algún daño y sobre eso sobrevienen algunas bacterias como agentes secundarios y causan mayores daños. Entonces, algunos factores predisponentes, vamos a hablar de la sedimentación de los exudados, ¿no? Entonces, por la posición que toman los animales, va a haber esa sedimentación, ¿no? Por la gravedad que vayan a tomar. Es importante también la cantidad de microorganismos que están afectando, ¿tá? Y hoy día es bueno que nosotros comparemos lo que está pasando con el tema del coronavirus. Entonces, ahí van a jugar un papel importante la cantidad de microorganismos. No salgamos de los micoplasmas, vámonos al tema del COVID. La cantidad de virus, o sea, la viremia que se pueda producir, pero también juega un papel importante los mecanismos de defensa que nosotros tenemos. Acuérdense que hablamos de mecanismos de defensa específicos e inespecíficos, ¿ya? Aquí los mecanismos de defensa, como son los anticuerpos, juegan un papel muy importante. Entonces, si ustedes están con los mecanismos de defensa altos, están funcionando muy bien, si tienen un encuentro con una persona que está enferma, que tiene coronavirus, ustedes pueden llegar a tener una cierta cantidad de virus de coronavirus, en este caso, ¿tá? Sin embargo, si sus mecanismos están bien,
simplemente lo van a rechazar. Esos virus que quedan van a servir de antígeno para que su organismo produzca anticuerpos. Entonces, a partir de eso van a tener inmunidad. Pero si sus sistemas de defensa están inadecuados, no están funcionando bien, pueden encontrarse con alguna persona que está con coronavirus. Además, puede haber una carga viral importante. Entonces, la severidad del cuadro lo vamos a ver desde ese punto de vista. O también, si de repente los mecanismos de defensa están funcionando bien, pero la carga viral que reciben es muy alta, va a hacer que el paciente tenga un cuadro severo, ¿no? Fíjense ustedes que estamos hablando casi del 80% que son asintomáticos. ¿Qué pasa con esas personas? Sí reciben virus. Entonces, eso entra como un antígeno, pero su organismo rápidamente produce anticuerpos. Entonces pasa prácticamente como un resfrío en algunas personas, o algunas personas ni siquiera muestran ningún síntoma en el caso de los humanos. Entonces va a depender de la cantidad del microorganismo, o sea, de la carga viral en este caso, pero también de los mecanismos de defensa que en ese momento tenga ese paciente. También hablamos de la perfusión vascular. Si la perfusión vascular está reducida, va a incrementar la severidad de ese cuadro. Estamos hablando hoy día de que se está presentando una trombosis generalizada en los pacientes que tienen el coronavirus, y eso también ayuda a una perfusión vascular reducida que se vaya a presentar este cuadro. Entonces, a partir de eso hay un acortamiento abrupto de las ramificaciones de las vías aéreas, no llega oxígeno a los alvéolos, los neumocitos del tipo 1 no pueden hacer esa hematosis y hay falta de oxigenación al organismo que nos viene a complicar ese cuadro. Siempre vamos a tener en cuenta que hay diferencias regionales en la ventilación dependiendo de los lóbulos que estemos hablando. Les comenté hace un momento que no todos los lóbulos tienen las mismas condiciones de oxigenación o de pH o de humedad. Entonces hay pequeñas diferencias existen entre lóbulo y lóbulo, y eso hace que algunos patógenos tengan predilección por unos y no por otro lóbulo en el pulmón. Bueno, cuando hablamos de bronconeumonía supurativa, yo les hago recuerdo que cuando estamos hablando macroscópicamente, aquí vamos a encontrar pus, ese es el exudado, y cuando hablamos de ver al microscopio, el exudado sería neutrofílico, o sea, porque vamos a ver neutrófilos, no vamos a ver pus. Entonces, esa es la diferencia. En los porcinos, las bacterias que están viendo ahí, a pesar que el micoplasma no es considerado bacteria, sin embargo, lo estamos colocando a ese nivel. La Pasteurella, hemófilos, micoplasmas, Arcanobacterium, Bordetella, Salmonelas, reviste mayor importancia en porcinos. En bovinos lo mismo, las Pasteurellas, Arcanobacterium, micoplasmas, hemófilos, clamidias, son diferentes especies. Cuando hablamos de Pasteurella, por eso ponemos especie. Una especie es la que ataca a los porcinos y otra a los bovinos. Lo mismo el micoplasma. Entonces son diferentes especies. Si estamos hablando del cerdo, el más importante ahí es el Mycoplasma pneumoniae o el Irodinus. Ya en aves es el avión. Entonces ahí varía la especie de micoplasma que ataca. En los equinos, el estreptococo y el rodococo reviste mayor importancia. En caninos, Bordetella, Klebsiella, estreptococo, estafilococo, Escherichia coli. Y en felinos estamos hablando de la Pasteurella, que también produce material purulento dentro del sistema respiratorio. Bueno, ahí tenemos un pulmón con bronconeumonía. Otra vez estamos hablando de los lóbulos apicales que están dañados, y si podríamos dar la vuelta a este pulmón, también el lóbulo intermedio. El resto de los lóbulos observamos que están prácticamente normales, o sea, ahí había todavía el proceso de hematosis, porque lo estamos viendo así. Lo mismo aquí, estos son los lóbulos apicales totalmente consolidados. Sin embargo, el resto del pulmón muestra una actividad normal. Entonces, aquí lo mismo, ahí están los lóbulos, y el resto del pulmón no pasa nada. Ese es un pulmón muy clásico en una micoplasmosis. Los lóbulos apicales están totalmente atelectásicos, y el resto del pulmón se ve normal. Ahí hay otra toma.
Si vemos al microscopio, vamos a ver gran cantidad de células inflamatorias. Todos esos puntitos azules son células inflamatorias. ¿Ya? Si estamos hablando de pus, lógicamente que vamos a ver gran cantidad de neutrófilos. ¿Sí? Estas son las células asociadas, ya que hablamos las células BAL, en este caso tejido linfoide asociado a los pulmones. Esto lo vieron ustedes en histología. Aquí vemos mayor cantidad de células inflamatorias de las que ustedes pudieron observar a ese nivel. ¿Ah? Aquí un bronquiolo, fíjense las características del bronquiolo, pero alrededor células inflamatorias. También aquí vemos agua, esto es edema. Toda esta parte rosada que están viendo es edema. A este nivel también observamos edema. Aquí también, miren, en todos estos alveolos hay una importante cantidad de líquido. ¿Da? Todo esto es agua, ¿da? Y estas son células inflamatorias. Aquí observamos también enfisema. ¿Da? Este es un enfisema. Fíjense que aquí habían varios lóbulos, se rompieron los tabiques y se forma ese edema. ¿Da? Ahí a mayor aumento en la anterior toma, todas estas son células inflamatorias. Podemos ver claramente agua dentro de los alveolos. ¿Da? Fíjense, todo esto es agua, eso es edema. ¿Da? Entonces, todas estas son células inflamatorias. ¿Da? Ahí a mayor aumento, ahí está el edema. Y las células inflamatorias, todas esas células redondas que están viendo ahí. En esta toma, inclusive, podemos diferenciar qué tipo de células son. Miren, ahí claramente se observa el núcleo. ¿Ah? Entonces, estos son neutrófilos. Fíjense, esta celulita donde está la flecha es un glóbulo rojo, al igual que estas otras que estoy marcando aquí. ¿Da? Aquí también observamos glóbulos rojos. ¿Okay? Todo esto son glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, aquí estamos observando una atelectasia a mayor aumento. Ahí está, otra vez, células inflamatorias. Hemos perdido aquí toda la estructura del pulmón. Este es un pulmón atelestásico. No observamos los alveolos, por lo tanto, no existe esa hematosis a ese nivel. ¿Sí? Aquí todavía más. ¿Ah? Entonces empiezan a aparecer algunos fibroblastos también entre medio, pero miren aquí aparecen células sanguíneas. ¿Ya? Estos son glóbulos rojos. ¿Sí? Lógicamente, las células redondas, esas que están viendo, también son células sanguíneas que nosotros las conocemos como células inflamatorias. ¿Da? A este nivel, enfisema, miren, aquí había un alveolo, aquí había otro, aquí otro, aquí otro. Entonces, esas paredes alveolares se rompieron y formaron un bolsón de aire. Eso es lo que conocemos como enfisema. ¿Da? Entonces, estamos viendo eso. Aquí esta es la pleura, hay un desprendimiento de la pleura. Esto conocemos también como pleuritis y nosotros estamos viendo células inflamatorias. Aquí otra toma, lo mismo, enfisema, células inflamatorias. ¿Ah? Ahí estamos viendo el engrosamiento de la pared. ¿Ah? Entonces aquí vemos una importante fibrosis, estos son fibroblastos. Y otra vez células inflamatorias a todo nivel. Estos lóbulos deberían estar limpios, blancos, pero estamos viendo células en el interior. ¿Sí? Cuando hablamos de neumonías granulomatosas, son cuadros, hemos dicho, totalmente crónicos. Hemos puesto de ejemplo la tuberculosis, pero también pueden haber algunos granulomas formados por parásitos. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un corte de algún bronquio o bronquiolo, tengamos el cuidado de observar si es que existe algún tipo de parásitos. Y cuando hacemos cortes histopatológicos, muchas veces tenemos la suerte de encontrar a los parásitos, ¿no? En este caso se le hizo un corte transversal, ¿da? Al parásito, y estas células que están viendo aquí, estas células tendrían que corresponder a células eosinofílicas. ¿Da? Entonces, a ese nivel se observa que hay un parásito, o si no encontraríamos parásito, podríamos sospechar de algún tipo de alergia. ¿Da? Ahí estamos observando otras fases larvarias, lógicamente que hay células inflamatorias,
que corresponderían a la presencia de parásitos. Aquí observamos también glóbulos rojos. A mayor aumento, la misma lámina. Y bueno,